A mí me agrada tanto ver amigos que he conocido cuando estábamos acá trabajando, sirviendo, verlos hoy día, ver otros jóvenes también que se han ido integrando en el tiempo. Realmente para mí es una tremenda bendición. Y compartir esto no tiene más que un deseo de ayudar, de empoderar, de servir, de ayudar a cada uno de nosotros a que podamos ser ministros competentes, ministros efectivos, ministros productivos en el reino de Dios. Yo soy un convencido, y lo he dicho muchas veces en muchos lugares, yo no concibo, porque no lo veo en la Escritura, no lo veo en la palabra, no lo veo en Jesús, no lo veo en la iglesia de los Hechos. Yo no concibo a una persona que ama a Jesús con todo su corazón y que sea inefectiva o improductiva o pasiva en el reino de Dios. O sea, yo creo que todos los hijos de Dios estamos llamados para algo. Por eso cuando uso el término ministro, hablo de todos nosotros. O sea, aquí no estoy hablando de alguien que estudió o no estudió, o que sabe mucho o sabe poco. Hablo de todos los hijos de Dios, que somos ministros de Dios. Vimos la buena obra, pasamos a las buenas obras. Y las buenas obras es una consecuencia de la buena obra. Si no hubiésemos pasado por la buena obra, no habríamos hecho buenas obras. Y son las buenas obras las que nos llevan a la obra del ministerio. Quiero que usted vaya abriendo su Biblia en Efesios. Capítulo 4. Versos 11 y 12. Efesios 4, versos 11 y 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si puede subrayar allí el término constituyó. Constituyó. Y por supuesto, cuando dice allí la obra del ministerio, la obra del ministerio. Entonces quiero que se vuelva a Lucas, capítulo 6. Versos 12 y 13. Ahí tenemos la elección de los primeros discípulos de Jesús. Lucas 6, versos 12 y 13. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Quiero solamente mencionarlo para que quede como un antecedente bíblico en lo que estamos aprendiendo. Nosotros en la Escritura vamos a aprender que hay 3 niveles apostólicos, o 3 tipos de niveles apostólicos. El primero es Jesucristo. Él es el apóstol de los apóstoles. Eso lo dice Hebreos. Él es el apóstol. Ese es el primer nivel de apóstol.
Nadie puede ostentar ese nivel. Solo lo tiene Jesús. El segundo nivel de apóstoles son los 12, que Jesús escoge, que selecciona para equiparlos, formarlos y luego enviarlos. El tercer nivel de apóstoles son los de Efesios capítulo 4, es decir, los apóstoles de la iglesia. Hay 3 niveles apostólicos: Jesús, los 12 apóstoles y luego los apóstoles de la iglesia. Eso quiere decir que hoy día también tenemos apóstoles, ¿verdad que sí? Y si usted quiere una definición de apóstol, es alguien enviado con una misión, enviado con un mensaje específico de parte de Dios. Nosotros hoy día tenemos ideas y concepciones de un apóstol que parece que a veces distorsiona mucho lo que realmente nos enseña la palabra del Señor. Pero aquí es donde yo lo quiero llevar. En Lucas, en el capítulo 6, lo que acabamos de leer, hay 2 términos que a mí me llaman la atención. El primero es llamó y el segundo es escogió. 2 verbos, llamó y escogió. Y aquí vamos a entender que hay 3 niveles de lo que yo estaba mencionando escrituralmente hablando. Primero, Jesús llamó. Segundo, escogió. Y tercero, constituyó. Lo voy a repetir. En Lucas capítulo 6, versículo 13, Jesús llamó, luego escogió, y tercero, en Efesios 4, Jesús constituyó. ¿Correcto? Ahora, aquí tenemos un proceso del cual tenemos que entender todos nosotros. Estamos llamados, escogidos y constituidos. La pregunta que tenemos que hacernos hoy día: ¿en qué nivel estoy yo? ¿El llamado, escogido o constituido? ¿Llamados a qué? A la salvación. ¿Escogidos a qué? Al trabajo, al servicio. ¿Y ahí qué hacemos? De todo, ¿verdad que sí? Porque todavía estamos en las buenas obras. Pero luego están los constituidos y esos están definidos. Esos ya están especializados. ¿Y cómo lo menciona Pablo acá? Él dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El asunto ahora es que, y lo decíamos el primer día, lamentablemente muchos no alcanzamos al nivel de la obra del ministerio. Pasamos por la buena obra, llegamos a las buenas obras, hacemos de todo, pero nunca nos especializamos en el reino de Dios. Nunca llegamos al tercer nivel, nunca llegamos a lo que Pablo nos dice: este es el clímax de todo discípulo y de todo hijo de Dios, la obra del ministerio. O sea, si esta tarde debieras llevarte una meta, mi meta debería ser: yo debo llegar hasta allá, hasta la obra del ministerio. O sea, eso ya no tiene que ver solamente con venir, con asistir o con ser parte de. También tiene que ver con una especialización en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, Pablo dice: el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes. Les pregunto, ¿Pablo estará hablando de algunos o de todos? ¿Estará hablando de algunos o de todos? ¿Ah? Todos somos ministros competentes, todos. ¿Ah? Ok. Ahora, ¿qué entenderíamos por ministros competentes? ¿Qué es un ministro? Un ministro es un servidor. Por eso es mini, el más pequeño de la casa, mini, ministro.
Un ministro es el más pequeño de la casa que está para servir. Un ministro competente es un hombre que con sus habilidades y con sus capacidades va a servir, va a nutrir o va a suministrar al cuerpo de Cristo con las habilidades y las capacidades que Dios le dio. Y aquí no podemos saltarnos algo, los dones espirituales. O sea, necesitamos imperativamente para llegar a la obra del ministerio también descubrir cuáles son los dones, cuáles son las habilidades o cuál es mi zona de competencia. Y aquí hay algo como tarea para cada uno de nosotros, llevarnos a la casa esa pregunta. ¿Cuál es mi zona de competencia? ¿Cuáles son mis lados fuertes? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Qué es aquello que yo hago y cuando lo hago lo disfruto? ¿Qué es aquello que yo hago y cuando lo hago hay resultados? Soy productivo y la gente es bendecida. O sea, hoy día estamos hablando ahora de especializarnos, por lo tanto ahora tenemos que ver qué es lo mejor que yo hago. Y aquí vamos a entender que hay predicadores que jamás debieron predicar, porque no son competentes en la predicación. Hay maestros que jamás deberían enseñar porque te quedas dormido con ellos, porque no tienen el don, no tienen la gracia. Hay cantantes que no deberían cantar. Yo siempre le digo a la gente, si tú crees que tienes el don de sanidad y oras por alguien y se te muere, entonces no tienes el don de sanidad. Si vas por el segundo y te vuelve a morir, Dios te está diciendo algo, déjate de orar por el enfermo porque te vas a seguir muriendo. Pues a veces presumimos algo que no tenemos, pero que sí queremos. Y aquí no se trata de lo que yo quiero o lo que yo deseo, es lo que yo tengo, lo que Dios me dio. Si Dios te dio la unción de resurrección, levanta muertos. Pero si no tienes el don de sanidad, no ores por los enfermos, deja que otro lo haga. O sea, cada uno aquí tiene una especialidad de parte de Dios. Por eso hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, quedarnos en las buenas obras es no terminar el proyecto de Dios. Quedarnos en las buenas obras es quedarnos inconcluso. Es como que casi llego, pero no llego. Es como que casi termino, pero no termino. Y no te olvides que el que comienza la buena obra, Él también la quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y nosotros servimos a un Dios completo, no incompleto. No servimos a un Dios que empieza y no termina. Es un Dios que todo lo que empieza también lo termina. Y todos los que estamos aquí somos resultado de un propósito y una voluntad divina. Ahora, quiero que observes algo. Vuelva por favor a Efesios capítulo 4. Lo primero que usted va a ver ahí, en el verso 11 y 12, que hay algunos que ya han sido especializados y hay otros que están en proceso. Observe eso. Hay algunos que ya son especializados y otros están en proceso. Le pregunto, ¿cuáles son los especializados ahí en ese texto? ¿Quiénes son? A ver, dígalo fuerte. Los apóstoles. ¿Quién más? Los profetas. ¿Quién más? Los evangelistas. ¿Quién más? Los pastores y los maestros. Ok, ¿y quiénes son los que están en proceso en ese texto? Los santos. Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué lado estás? ¿En los especializados o los que están en proceso? ¿En cuál estás? ¿Cuál estamos? O sea, ¿ya te especializaste? ¿Cuántos años hay que estudiar medicina? 7. ¿Con cuántos más te especializas? De 3 a 5. 10 años. Nunca olvide esto. Dios es un Dios de procesos. Dios no es instantáneo. Dios trabaja dentro de ti para terminar haciéndolo a través de ti. Ese es Dios. Dios trabaja de esa forma. Dios se va a tomar su tiempo. Dios va a hacer las cosas a su manera y en su tiempo. Ahora quiero que observes esto. Si tú lees este versículo, y quiero que pongas atención en esto, por favor. Si tú lees este versículo de una manera vertical
y erras en la interpretación y vas a ver la iglesia jerárquica. ¿Qué será la iglesia jerárquica? Si la leo en forma vertical, el apóstol es el jefe. ¿Quién es el subjefe? El profeta. ¿Y quién viene debajito en esa directiva? ¿Y después de él quién viene? ¿Y quién es el último de los 5? Pero ese no es el texto, así no se lee el texto, no es vertical, es horizontal. O sea, se equipan unos a otros. El apóstol edifica al profeta, el profeta al evangelista, el evangelista al pastor y el pastor al maestro. Y cada uno es un equipo de trabajo donde los 5 se empoderan. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, en realidad, en el cuerpo de Cristo hay un solo jefe. Aleluya. Y ese es Cristo. Una pregunta con respecto a esa... ¿Se escucha? Para la obra del ministerio. A mucha gente dice las obras del ministerio, y ya que estamos aclarando, esto es la obra. Es decir, cuando una persona quiere entrar a un nivel de edificación a esa magnitud, tiene que entender que el que le está edificándolo para una obra, no para la obra que él quiere hacer. Porque no hay diversas obras. Es como el evangelio. No hay diversos evangelios, hay un solo evangelio. La obra es una sola, que es la obra de Cristo. Entonces, estos que se constituyen están establecidos para eso. Entonces, la pregunta es ¿por qué no salimos de ese paso? ¿Será que los que estamos ahí queriendo recibir de estos 5 ministerios estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y no lo que realmente Dios pide de ellos? Como por ejemplo Hechos 2, ¿cierto? Cuando dice que ellos aceptaban la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina impartida por el Espíritu Santo a ellos, y ellos recibían esta impartición y iban creciendo a través de ella. De hecho, se ve en los ejemplos de Esteban, en el ministerio evangelístico de Felipe, que ellos están bajo los pies y bajo la tutela de los apóstoles. Es decir, por eso digo, para la obra del ministerio, es decir, no es nuestra obra, o las obras que yo quisiera realizar. Mi ministerio, no es mi ministerio. Bueno, primero la acotación que hace Bernardo es interesante. No habla de las obras de los ministerios, es la obra del ministerio. Y yo quisiera aclarar otra cosa sobre ese versículo. Eso no habla de 5 ministerios, habla de un solo ministerio. Todos hablamos de 5 ministerios y muchas veces estudiamos 5 ministerios. No son 5 ministerios, son 5 habilidades para un solo ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Es una sola cosa, edificar el cuerpo de Cristo. Que algunos lo hacen de forma apostólica, de otra forma profética, de otra forma evangelística, de otra forma pastoral y de otra forma de maestro. Pero los 5 están para una sola obra, que es edificar el cuerpo de Cristo. O sea, primero, no tenemos que leerlo en forma vertical, sino horizontal. Porque la iglesia no es jerárquica. ¿Verdad? Hoy día, con este movimiento apostólico, ¿qué se quiere hacer ver con el apóstol? El jefe, el que manda, el manda más. ¿Y qué es un apóstol? Es un servidor de Cristo. Es un servidor de Cristo, que es un profeta. Un servidor de Cristo, que es un evangelista, que es un pastor, que es un maestro. Es un servidor de Cristo. Es una habilidad que Dios le regaló a esa persona. ¿Para qué? Para que edifique el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Ahora, lamentablemente se ha malentendido y se ha malinterpretado porque justamente lo hemos leído mal. Los constituidos, aquí son 5. Los constituidos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo quiero que vaya a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vaya al verso 7. Primera de Timoteo 2, 7. Dice, para esto yo fui constituido. Para esto, lo dice Pablo, para esto yo fui constituido. Subraya ese término, constituido. Esa palabra constituido es la misma que usa Pablo en Efesios 4. Es la misma. Y él dice acá a Timoteo, para esto yo fui constituido. Vamos a ver para qué. Para predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento,
y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Cuántas cosas observa en Pablo allí usted? Predicador. Es predicador. ¿Qué más? Apóstol y maestro. Pablo es arrogante cuando dice eso. Pablo es soberbio. ¿Es ingreído? No, Pablo sabía quién era. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12 dice que ninguno tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura. O sea, que sepas quién eres. Humildad no significa menospreciarte. Humildad significa saber lo que tú eres. Y lo que tú eres lo haces. Eso es humildad. O sea, que tú digas, Dios me dio el don de milagros. Ok, ahora haz milagros. Dios me dio el don de sanidad. Ok, ahora vas a hacer milagros y sanidades. O Dios me dio palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Son los dones, las habilidades sobrenaturales las que van a perfilar nuestra vida en el cuerpo de Cristo. O sea, la obra del ministerio está estrechamente relacionada con las habilidades que tú tienes. Pablo dice 3 cosas. Yo soy predicador, soy apóstol y soy maestro. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vaya al verso 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, aquí es súper importante observar cómo Pablo tiene tan claro el llamado para el cual Dios le dio y cómo él puede decirlo, cómo puede exponerlo delante de su discípulo y de la iglesia a la cual está escribiendo. Quiero que vaya al libro de los Hechos, por favor. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. ¿Lo encontró? Ok. Solamente para que lo vaya entendiendo, el capítulo 9 es el capítulo de la conversión de Pablo. Pablo recién se ha convertido en el capítulo 9. ¿Correcto? Ok. Ahora quiero que observe algo conmigo. Vaya al versículo 17. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer fuerte? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer adjetivo que usa Ananías para Pablo? ¿Cuál es? Hermano. Hermano. ¿Y qué indica un hermano? ¿Indica oficio o no? No. ¿Qué indica hermano? Hermano Saulo, hermano Jorge, hermano Niño. ¿Qué indica? Parentesco. ¿Qué más? Familia. ¿Qué más? Sentido de pertenencia, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿indica oficio o no? Ok. Siga más abajo. Verso 19. ¿Qué dice? Alguien que lo lea fuerte, por favor. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué palabra aparece ahí? ¿Y la palabra discípulo indica oficio o no? ¿Discípulo indica oficio o no? Está aprendiendo. Es un alumno.
es un aprendiz. Está en proceso, ¿verdad? Ok, todavía está en proceso. ¿Sí? Ok. Verso 26. Si alguien lo puede leer fuerte, por favor. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ok. ¿Era discípulo o no era discípulo? ¿Era discípulo o no era discípulo? Estaba en proceso. Ok. Trataba de juntarse con los discípulos, pero los discípulos no creían. Pero era discípulo, ¿verdad? Ahora, que no creyeran era otra cosa, pero era discípulo, ¿verdad? Ok. Ahora, véngase un poco más arriba. Y véngase al capítulo 11. Vaya al verso 26. Léalo fuerte, por favor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok. ¿Qué está haciendo Pablo ahí en Antioquía? Enseñando. ¿Indica algo de oficio eso o no? Primero es hermano, segundo ¿qué es? Y ahora ya está enseñando. ¿Correcto? Ahora, déjeme decirle esto de pasadita. En la Biblia la palabra enseñar siempre implica actitud, conducta. Por si acaso. Cuando dice enseñar siempre implica eso. Los maestros son maestros didácticos. O sea, lo enseño, lo hago. Lo enseño, lo vivo. O sea, no se concibe en el reino de Dios maestro teoría, maestro conocimiento, maestro más argumentos, más ideas en la mente. No, se trata de maestro el que enseña lo que vive. Por eso decían de Jesús, Él te enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia? ¿Sabían o no sabían los escribas? ¿Tenían conocimiento o no tenían conocimiento? ¿Cuál era el problema de los escribas? No estaban comprometidos con lo que enseñaban. ¿Sabe lo que la iglesia tiene que recuperar hoy día? Maestros que enseñen lo que viven. Predicadores que se paren acá a predicar lo que están viviendo, experimentando. Por eso la iglesia ha perdido credibilidad. Porque hay una dicotomía entre lo que enseñamos, sabemos y hacemos. O sea, tiene que haber una coherencia, una congruencia entre lo que yo sé y lo que yo me comprometo a vivir. Desde mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida familiar, mi vida social, mi vida laboral y por supuesto mi vida ministerial. O sea, donde tú me mires, tú vas a saber, este lo que dice lo vive, este lo que dice lo cree, este lo que dice lo está haciendo. ¿Se entiende? Ok. Y ahora váyase al capítulo 13, verso 1. Fuerte, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pregunto, ¿dónde está Pablo? Como profeta y maestro. Comenzó como hermano, siguió como discípulo, continuó como ¿ok? El maestro enseñando en Antioquía. Ahora ya está entre profetas y maestros. ¿Ha crecido o no ha crecido? Amén. ¿Sabe lo que llevó en Pablo? Un hombre que partió de cero y ahora se está especializando. Un hombre que partió de la buena obra a las buenas obras y de las buenas obras se está llegando ahora a la obra del ministerio. Ahora vaya a Hechos, capítulo 14. Lea fuerte, por favor, verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué dicen de Pablo ahí? Apóstoles.
¿Ya ve un Pablo más definido o no? ¿Más constituido o no? Amén. Ok, hacer de todo es una cosa, estar constituido es otra cosa. Ahora, aquí podemos caer en una dicotomía, porque te dice, bueno, si yo ya sé mi dispensación, yo solamente voy a hacer lo que me toca hacer y no me metan en otras cosas. ¿Será así o no? Aunque estés especializado, igual vas a servir en el cuerpo de Cristo en lo que se necesite, o sea, cualquier cosa. Lo vas a hacer. ¿Por qué? Primero porque Cristo está dentro de ti. ¿Se está entendiendo o no? Porque si yo digo, bueno, yo soy apóstol, entonces como ya soy apóstol, o soy profeta, o soy pastor, o soy maestro, entonces no me manden a hacer otra cosa. Yo solamente voy a hacer lo que corresponde a mi especialidad. ¿Será así en el cuerpo de Cristo o no? Pregunto, ¿será así o no? No. Ahora, la especialidad, ¿sabes para qué es? Primero, para edificar el cuerpo de Cristo. Segundo, para que tú seas más productivo en lo que estás haciendo. Ya sabes que para eso eres. En una construcción tú tienes a los maestros albañiles que hacen de todo. Llevan carretilla, traen carretilla. Son un poquito gaffiters, son un poquito eléctricos, son un poquito de todo. Aquí le decimos maestros chaquillas. Hacen de todo, ¿verdad? Pero hay maestros que ya se han especializado y ya saben para qué sirven en una construcción. Que entre paréntesis es edificar, construir el cuerpo de Cristo. Y lo que nos está faltando a nosotros hoy día es entender o visualizar cómo Dios diseñó la iglesia. Y Dios diseñó la iglesia para que cada uno funcione en su especialidad. Pero eso no significa que dejo de hacer otras cosas. Por eso los apóstoles, lo dije ayer, no solamente son apóstoles y dejan de hacer el trabajo de la iglesia. Ellos van a ser apóstoles, ¿sí? Y van a seguir sirviendo en el cuerpo de Cristo en otras áreas. Por eso Pablo cuando escribe a Timoteo y logra decir, y él dice incluso de sí mismo, yo fui constituido como predicador, como maestro y como apóstol, él ya sabe para qué fue escogido. Pero eso no significa que era lo único que él hacía mucho más que eso. Ahora, aquí lo interesante es, yo no sé si alguno de los que estamos aquí ya podemos decir yo estoy al nivel de constituido. Y me gustaría que te llevara esa pregunta. ¿En qué nivel estoy yo? ¿Constituido o estoy en proceso? Ahora, si llevas 20 años y todavía estás en proceso, tenemos que hacerte preguntas. O sea, hazte la pregunta, ¿cuándo te vas a graduar? Si vas a la universidad y llevas 30 años estudiando la misma carrera y aún no te recibes, es como para preguntarte cómo llevas 30 años estudiando lo mismo y nunca te has recibido de nada. ¿Verdad? ¿Sabe lo que necesita la iglesia? Sentido de graduación. Graduar a nuestra gente en algún nivel, en alguna especialidad, en alguna capacidad que Dios nos dio. Tenemos que ser graduados en un punto. Cuando seamos graduados, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a ser más productivos en lo que tenemos que hacer para el reino de Dios. Pero lo que no tienen que olvidar los especializados o los constituidos es esto. Estamos para ayudar a los santos que están en proceso. ¿Y qué es lo que hay dentro de los santos? Apóstoles en potencia, profetas en potencia, evangelistas en potencia, maestros en potencia y pastores en potencia. Yo le hago una pregunta. Volviendo a Lucas, vaya a Lucas 6. Verso 13. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escucha esto, por favor. Aquí usa dos términos, discípulos y apóstoles. Discípulos y apóstoles.
¿Sabe de qué te habla eso? De que hay un proceso que tenemos que vivir para llegar a la obra del ministerio. Hay un proceso de maduración, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de desarrollo que vamos a tener que vivir para poder llegar a ese nivel de constituidos. Primero somos discípulos. ¿Qué somos? Aprendices. Pablo fue un aprendiz, él se sometió. El primer nivel de sometimiento de Pablo, ¿cuál fue? A Jesucristo, porque con él se encontró. ¿Cuál es el segundo? Ananías. ¿Cuál es el tercero? Bernabé. ¿Cuál es el cuarto? El equipo apostólico. Y Pablo vivió cada proceso de sometimiento, de sujeción y de obediencia que es vital en el cuerpo de Cristo. Sin sometimiento no hay crecimiento. Amén. Eso es clave, es clave. Es más, yo siempre lo he enseñado y lo veo a la luz de la Escritura. Nosotros, si queremos unción, la unción es para gente que está bajo cobertura, bajo bendición. Por eso Pablo siempre entendió de un principio. Primero es Cristo, luego es Ananías, después es Bernabé y luego es el cuerpo de Cristo. Pablo nunca se desconectó del cuerpo de Cristo. Nunca. Es más, lo citaban a Jerusalén y le pedían cuentas y él iba a Jerusalén. Yo te hago esta pregunta: ¿por qué Pablo viajaba de vuelta a Jerusalén a darle cuenta a la iglesia? ¿Por qué lo hacía? Porque estaba sometido. ¿Y qué hubiese pasado si Pablo hubiese dicho: yo sé más que ustedes? Yo tengo la revelación de la iglesia. ¿Sabe qué dijo Pablo de sí mismo? Yo como perito arquitecto, yo soy un perito arquitecto. ¿Qué es un perito arquitecto? Un arquitecto el que tiene los planos del edificio, el que tiene los planos de la casa. Y Pablo está diciendo: yo tengo los planos de la iglesia. Por eso escribe Efesios, 6 capítulos, 6 el número de hombre. Se entiende, la iglesia está constituida por hombres, pero es divina, sobrenatural. Pero ahí te das cuenta, Pablo, aún así, teniendo revelación, está sometido. Por eso, a mayor revelación, más sometimiento. Amén. La revelación no es para ser soberbios, orgullosos. O sea, yo sé más que tú, como yo sé más que tú, y yo tengo más revelación que tú, yo no me voy a someter. Es todo al revés. Pablo tenía más revelación y más bajaba. Y más se sometía. Y Dios más le revelaba y más veía y más entendía. Ahora quiero que vea algo. Pablo vivió un proceso. Los discípulos también vivieron un proceso. Ellos, para llegar a ser apóstoles, primero tenían que ser discípulos. Cada vez que se encuentre con un apóstol, hágale esta pregunta: ¿fuiste alguna vez discípulo? ¿Fuiste alguna vez discípulo? Porque hoy día parece que apóstol es yo mando. Parece que hoy día apóstol es yo tengo el báculo. Parece que hoy día apóstol yo soy el que la llevo. ¿Y sabe lo que necesita el cuerpo de Cristo? Volver a la sencillez. Amén. Volver a la humildad. Porque si hay alguien que debe llevarse la gloria, es uno solo. Y ese es Jesucristo. Amén. O sea, si Dios da una gracia a alguien de nosotros, oye, bendice al Señor con la gracia que te dio. Pero eso que no sirva para menospreciar, que eso no sirva para sentirte superior. Todo lo contrario, somos un equipo, una familia, un cuerpo que estamos sirviendo juntos a Jesucristo. Estamos edificando el reino de Dios. ¿Se está entendiendo? Amén. Y Él mismo constituyó. Ahora, de discípulos pasan a apóstoles. O sea, eso quiere decir que Pedro llegó a un punto, a un nivel de crecimiento y desarrollo que ya lo hizo apóstol. Y lo mismo Juan, y lo mismo cada uno de ellos. Pero ¿saben lo que hacen después ellos? Ellos bajan a los santos, los que están en proceso, y los vienen a buscar para llevarlos otra vez a ese nivel. Yo comencé diciendo el viernes, lamentablemente en las iglesias o en el cuerpo de Cristo, en el mundo entero, son muy pocos los que llegan a la obra del ministerio, muy pocos. Todos hacemos de todo, pero nunca nos especializamos. Todos estamos en todas, pero nunca nos especializamos. Y obra del ministerio significa eso, especialización. Ahora, si tú ves la palabra obra, obra significa trabajo. Obra significa responsabilidad. Obra significa rango que Dios pone de responsabilidad en tus manos
manos para que tú algún día des cuenta de ese trabajo. ¿Se acuerdan de la historia de los talentos? ¿Verdad? A uno se le dio ¿cuánto? Un talento. A otro, 2. ¿Y a otro? 5. ¿Qué hizo el que tenía 5 talentos? ¿A cuántos? Note la multiplicación, 100 por 1, 5 a 5, 100 por 1. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Y nosotros muchas veces no miramos estos pasajes y los miramos así como solayándolos. Creo que sepas algo. Dios es un Dios productivo. Y Dios demanda de nosotros productividad. El problema es que muchas veces para nosotros fidelidad está lejos de lo que es productividad. O sea, a veces decimos, oye, esta persona es fiel. Sí, porque viene todos los domingos, porque viene a todas las reuniones, porque está en todo lo que hacemos. Ok, pero no es productivo. Y en la Biblia, fidelidad tiene que ver con productividad. Este tenía 5. ¿A cuánto multiplicó? A 10. O sea, 100 por 1. ¿Verdad? Al 100 por 1. El que tenía 2, ¿a cuánto lo llevó? A 4. Otra vez 100 por 1. Y el que tenía 1, ¿qué hizo? ¿Y por qué lo escondió? Porque está lento. O sea, nunca entendió lo que pusieron en sus manos. Nunca lo agarró, nunca lo comprendió. Nunca asimiló que en él habían puesto responsabilidad. Y aquí quiero que sepas esto. Dones, habilidades, es responsabilidad. Un día tendremos que dar cuenta de eso. ¿Tienes alguna habilidad? ¿Tienes alguna capacidad? ¿Tienes algún don de Dios? Sí lo tienes porque eres hijo de Dios. Sí tienes dones, sí tienes habilidades. Yo quiero que vayas a Efesios, Efesios capítulo 4. Y quiero que veas un versículo. Verso 7. ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo leyó Eduardo? ¿Pero algunos? Todos. ¿Cómo leyó? Abraza al que está a tu lado y dile, es a cada uno. Es a cada uno. Es a cada uno. Ahora, ¿están convencidos que a cada uno Dios le ha dado de su gracia? Amén. ¿Están convencidos, sí o no? Sí. Ahora, si estamos convencidos que a cada uno nos ha sido dada una gracia, ¿por qué todos no están activos en su obra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque hay más gente sentada? ¿Porque hay más gente mirando? ¿Porque hay más gente observando? Cuando todos debiéramos estar involucrados. Todos debiéramos estar comprometidos. ¿Con qué? Con la habilidad, la gracia que ni siquiera es tuya, es de Dios. Eso es lo peor. O sea, te la están prestando por 20 años, por 30 años. Te la ponen en tus manos, ¿para qué? Para que en algún momento tú digas, la voy a usar. ¿Cuáles son las excusas? Me da vergüenza. Tengo miedo. No quiero. No me interesa. No me gusta. Pero quiero que sepas, todo lo que tú puedas responder a eso que yo te estoy diciendo, quieras o no, un día te van a pedir cuenta. O sea, la obra del ministerio es responsabilidad. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Quizás estoy avanzando y no estoy a lo mejor respondiendo a algunas inquietudes que estén en sus mentes o en sus corazones, pero mientras usted piensa la pregunta, que deseo que sea bien objetiva en cuanto a lo que estamos viendo, en Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra. Dígalo fuerte, por favor. Para la obra. Para la obra a que los he. Recomendado. Ahora, te hago una pregunta a ti, porque yo ya me la
contesté. ¿Tienes una obra que realizar en el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Amén. Sí. 10 solamente me contestaron. Sí. ¿Tienes una obra que hacer en el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Amén. Todos tenemos una obra. Amén. Todos tenemos una obra. Mayor o menor conocimiento. Pero todos tenemos una obra que Dios nos dio. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo escoge, cómo selecciona y cómo elige a dos que son Bernabé y Saulo. ¿Pero para qué? Para la obra a que los he llamado. O sea, quiero que sepas esto. Llamado involucra obra. Siempre cuando Dios llama, te llama para algo. Por eso le dijo a Pedro, yo te haré ¿qué? ¿Te haré qué? Un pescador de hombres. Yo te haré un pescador de hombres. Aún no lo eres, potencialmente lo eres, pero aún no lo eres. Pero yo te voy a entrenar, yo te voy a equipar y yo te voy a llevar a esa obra del ministerio. Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos y eso es lo que debemos hacer los ministros con los ministros. Eso es lo que deben hacer los constituidos con los santos. Los santos están en proceso de maduración, de crecimiento y lo que tú quieras, a lo mejor de falta de compromiso, pero ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlos. ¿Para qué? Para que lleguen a ese punto de comprometerse a la obra del ministerio. ¿Hay alguna pregunta? No se llega a pensar que obligadamente, Perdón, ¿se escucha bien? se escucha, con lo que se está enseñando, que tendríamos que llegar justamente a esos 5 niveles de ministerio solamente, siendo que en la Biblia aparecen otros ministerios, Buena pregunta. como por ejemplo diáconos, administradores, ayudantes, exhortadores, labores, consoladores. Buena pregunta. Pablo pone las 5 habilidades, porque esas 5 habilidades representan las otras habilidades. Ahora, hágase esta pregunta, ¿por qué son 5? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque el cuerpo humano tiene 5 sentidos. El cuerpo espiritual tiene 5 habilidades. Y las 5 habilidades, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nacen en la cruz, las 5 heridas de Cristo. Por eso son 5, que representan el ministerio de la iglesia. Por eso cuando dice, y él mismo constituyó, ¿cuándo las constituyó? En la cruz. 5 heridas de Jesús generan ¿qué? 5 habilidades, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y son esas 5 habilidades que el cuerpo de Cristo necesita, como tiene 5 sentidos el cuerpo humano. Pero bien dice el hermano Pablo, o sea, hay otras habilidades que Dios también te dio a ti para que desarrolles. O sea, no son las únicas, hay más, pero son las que representan todo el cuerpo de Cristo. No sé si le respondo. Sí, claro. Está claro. ¿Alguien más? Hay una diferencia igual importante cuando uno entiende todos estos conceptos de ministerio, que tiene relación con el punto de vista más práctico, más funcional. Por ejemplo, cuando uno lee las cartas de Pablo, siempre como está animando a que todos los hermanos se amen, se sirvan mutuamente, se apoyen, sin tener un programa específico, sin tener un ministerio a lo mejor que esté llevando a cargo un determinado programa. Después ya se da con el tiempo por temas doctrinales, el peligro de la doctrina, y se constituyan ancianos, obispos para cuidado justamente de la doctrina. Y ahí como que se norma un poco más el aspecto más de control. Prácticamente los hermanos ya no tienen como la facultad de servir en su ministerio libremente, sino que ya están como restringidos, y ahí salió una restricción de que las mujeres no podían hablar, por ejemplo, que aquellos que tenían cargo específico tenían que estar casados, con hijos, y así empezó a normar el tema justamente por cuidado. Pero antes de ese proceso, la iglesia estaba junta, tenía comunión, se amaban uno a otro y servían uno a otro. Entonces, me gustaría un poco que hablar un poco de este concepto, porque por un lado, cuando uno escucha todo esto, claro, hay una meta, hay un sentido, pero desde el punto de vista más práctico, ¿tiene que ser necesariamente servir cuando esté un programa específico o puede ser en cualquier momento? Ok. Cuando yo hablo de la obra del ministerio,
ministerio la estoy enseñando en términos personales, como meta personal. Ahora, cuando estamos hablando de la obra del ministerio, estamos hablando de especialización. Y esa va a ser la especialidad que Dios me dio a mí. Eso no tiene que ver necesariamente con cargos en una congregación. Es más, hay gente que está en ciertos cargos que no es su obra, no es la que Dios le dio. Por eso necesitamos hombres, que los que están ahí dirigiendo, levantando la obra del cuerpo de Cristo, para que tengan esa capacidad de discernir, de ver cuál es el puesto, cuál es el lugar que debe ocupar cada persona. Si esto es como el entrenador, ¿qué hace el entrenador? Te traen 22 jugadores. De los 22, ¿qué haces? Solo pueden jugar 11, ¿verdad que sí? Y de ahí tú dices, este es arquero, este es defensa, este es contención, este es creación y este es delantero. ¿Se entiende? Ahora, imagínate que el entrenador que no sabe mucho de fútbol, al delantero lo pone de defensa, al defensa lo pone de contención. Déjala embarrar. ¿Verdad? No sabe. Aquí hay algo que tengo que decirlo, de verdad tengo que decirlo, y yo sé que a lo mejor va a chocar y a lo mejor va a ofender. Pero a veces los mismos que están al frente no saben discernir, no saben ver. Este va para acá, este va para allá. O sea, nuestra tarea es equipar, entrenar y empoderar, ¿verdad que sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero a la vez necesitamos el discernimiento para saber cuál es el lugar que esa persona va a ocupar de una manera mucho más productiva. Le pongo un ejemplo. Históricamente, ¿qué se pensaba de un pastor? Históricamente el pastor era un predicador, ¿verdad que sí? Si era mal predicador, se ponía en duda su pastorado. ¿Qué otra cosa se esperaba del pastor? Visita a los hospitales, funerales, presentación de niños, bautismo en agua, algunos milagritos a la semana. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Se esperaba eso de un pastor. ¿Eso está bien o está mal? No está mal, porque es servicio. Pero ¿sabe de qué nos olvidamos? Que los que estamos al frente tenemos que empezar a discernir la gente que tenemos. Es decir, este va para acá, este va para allá. Empezar a trabajar con la gente. Mira, yo hablaba con un grupo de pastores allá y yo les decía, a ustedes le están poniendo gente en sus manos para que ustedes lo especialicen. ¿Qué hace? Mira, piensa en esto. ¿Por qué Jesús se queda con Pedro, Juan y Jacobo? Cuando va a orar al monte, ¿se acuerdan que estaban todos los discípulos? Pero ¿con quiénes se va más arriba? Con Pedro, Juan y Jacobo. ¿Con quiénes está cuando resucita la niña? ¿Con quiénes está? Con Pedro, Juan y Jacobo. ¿Verdad? ¿Con quiénes está en el monte de la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo. Háganse esta pregunta. ¿Por qué siempre Jesús andaba con Pedro, Juan y Jacobo? ¿Tenía preferencias? ¿Usted cree que Jesús tenía preferencias? En el reino de Dios no hay preferencias. Hay llamamientos. Ahora quiero que observes esto. Pedro, columna de la iglesia primitiva. Abre la llave en capítulo 2, se convierten como 3.000. Abre la llave en el capítulo 4 para el 5, se convierten como 5.000. Es el que abre la llave para los gentiles en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Pedro es el hombre que va haciendo milagros, es el hombre que va a Samaria cuando va Felipe y después viene Pedro con Juan y dice cuando ellos vienen y ponen manos y comienza a derramarse el poder del Espíritu Santo y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Pedro, que eres una figura importante, vital. ¿Quién es Juan? Juan cierra 2 revelaciones del nuevo pacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él cierra ese círculo de revelación. Él termina ese círculo de revelación. Pero él cierra otro círculo, Apocalipsis. El nuevo pacto. Lo cierra Juan. Juan es el que cierra revelaciones, el que termina revelaciones. Y el que termina consolando a la iglesia cuando ya es anciano, es viejito. Y él es el que está consolando a la iglesia que ya estaba viviendo persecución. Él fue Juan. Lo dejó ahí. ¿Y quién es Jacobo? El pastor. El que está en Jerusalén. El que dirige la iglesia. El que está ministrando la iglesia. Tú dices, ¿son clave o no son clave? Sí, son clave. Pedro, Juan y Jacobo. Por eso, líderes, los que estamos en ascendencia, tenemos que entender que no solamente estamos para servir o hacer cosas, sino además para empoderar a otros, para levantar a otros. Y que nosotros veamos
con esa gracia que Dios nos va a dar, con esa oración y ese discernimiento y dirección del Espíritu Santo, ¿cuáles son los otros que vamos a ir llevando a la obra del ministerio? Pastor, eso lo podemos ver también, o es lo mismo, cuando el suegro le decía a Moisés que empezara a buscar la gente de Amini y empezar, parecía lo que estaba diciendo usted, o es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo en el Antiguo Pacto. Es lo mismo. Los que están sobre 50, sobre 100, sobre 500, sobre 1000. O sea, hombres, mujeres que están en ascendencia sobre otras personas. No sé si te contesté la pregunta. Pasaron muchas cosas. Yo creo que una cosa importante también aquí, yo creo que la palabra revelación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una revelación para dónde va la iglesia, cuál es la dirección, cuál es el trabajo que yo debo realizar, estando, digamos, en un lugar donde tengo gente, voy a tener claridad para saber direccionarlos a ellos. Porque para mí eso es clave. ¿Por qué? Porque el tener revelación me da a mí una luz. Cuando no tengo claridad, indudablemente los voy a desubicar. Pero si yo tengo claro a dónde los llevo la gente que yo tengo, ellos van a poder realizarse al 100%, que es lo que desea uno. Y yo lo voy a decir con una figura bíblica. Erika usó la palabra revelación, pero yo lo voy a usar con una figura bíblica que es lo mismo. Cuando Dios le habla a Moisés sobre el tabernáculo, Dios le advierte algo a Moisés. Le dice, lo vas a hacer como yo te lo mostré en el monte, así lo vas a hacer. Es como que Dios le hubiese dicho a Moisés, mira, no me vas a hacer cualquier tabernáculo. Porque podría haber opinado Moisés y dice, Señor, pero como que me tinca que es más para la derecha. Como que más grande que más bonito. ¿Verdad? Como que más el lugar santísimo va a estar tu gloria ahí, lo agrandamos un poquito más, va a ser mucho mejor. Dios le dice, lo vas a hacer, pero a mi manera, no a tu manera. Eso léalo, ahí está en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, está en Hechos también. Y dice que Moisés lo hizo de acuerdo a lo que él vio. Ahora, ¿qué te enseña eso? Tú no puedes construir lo que no ves. Revelación. Tú no puedes construir lo que no estás viendo. A lo mejor para mí siempre fue predicar. Me bajo, predico, voy y hago muchas cosas. Pero no entiendo esto que está aquí en Efesios capítulo 4, que dice que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están ¿para qué? Para tomar a los santos y llevarlos al perfeccionamiento hasta la obra del ministerio. Y cuando yo entiendo eso, entonces ya tengo otra responsabilidad, aparte de predicar o enseñar. ¿Cuál sería? Empezar a visualizar, a ver cuál es la gente que Dios ya quiere empezar a poner en el primer equipo. ¿Se entiende? En el primer equipo, que ya empieza a jugar y empezar a desarrollar la obra del ministerio. De todo esto que he enseñado y que he hablado, quizás se notan las grandes falencias de la iglesia, que no ha cumplido con la gran comisión a cabalidad, cuando dice, toda potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto diga ser discípulos. Todo parte por los discípulos. Y la iglesia, yo creo que no ha hecho discípulos, o no lo ha hecho correctamente, porque generalmente se ha llamado discipulado a una simple clase de conocimiento, a muchas cosas que no son el discipulado real. Nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando en un libro que me recetó el pastor Aranda, que se llama El discipulado de estilo Jesús, que es lo mejor que he leído y lo más cristocéntrico, lo más bíblico que leí, y habla solamente del discipulado de 3, y da una serie de motivos por qué es así. Y es un auténtico discipulado en el cual se dedica a realmente a entrar a fondo de las personas y produce realmente un cambio, un crecimiento, una madurez, un invernadero espiritual. Y eso no se ha practicado en la iglesia realmente. Quizás esa es una de las grandes fallas, si queremos llegar a algo realmente práctico. Bueno, qué bueno que lo mencionó él, que se dio cuenta. Yo creo que varios se han dado cuenta. O sea, el problema de la iglesia entonces parece que es un problema de base. O sea, estamos con problemas en la base. Porque si Jesús no nos dijo en Mateo 28, que fue los 40 días de resurrección, vayan y hagan templos, no dice que hagan templos,
Ni siquiera dice vayan y hagan multitudes o busquen multitudes. ¿Qué dice? Vayan y hagan discípulos. ¿Saben que la palabra discípulos para mí tiene que ver con seleccionados, con comprometidos? ¿Y quiénes son los seleccionados? Los mejores. Los mejores no en el concepto ideal, los mejores en términos de compromiso, de estar, de querer, de avanzar. Mira, una vez le hizo una enseñanza a los líderes allá, a los servidores en la congregación donde estamos. Yo le dije, les voy a enseñar las cualidades que tenían los discípulos de Jesús. ¿Y sabe que me di cuenta? No tenían muchas cualidades. Tenían más errores que cualidades. Y terminé diciéndoles, si yo fuera Jesús, capaz que no dijo a Pedro. Juan como que... Y empecé a mencionarles muchas cosas, errores tras errores, y cómo fallaban. ¿Y sabe lo que encontré en ellos? Una cualidad que es como un hilo conductor: fidelidad. Se quedaron con Jesús a pesar de... Mira, un día Jesús le dijo, váyanse, déjenme solo. Si ustedes también están dudando de si soy o no soy el Mesías, váyanse, si están con dudas no quiero que estén conmigo. ¿Y qué dice Pedro? ¿A dónde vamos a ir, Maestro? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, discipulado con revelación, con responsabilidad, como bien dice Pablo, llevarlos a un crecimiento, pero un discipulado serio, no clases teóricas, no cuaderno y lápiz, transferencia de vida que marca la diferencia. Bueno, yo creo que todos los que un poco estamos preocupados de la iglesia, le tratamos de buscar las 5 patas al gato para ver dónde está el problema. Entonces encontramos que en un área fallamos, o en el discipulado fallamos, en el evangelismo fallamos, y cada uno tiene su punto de vista, donde estamos fallando. El punto es que no nos hemos dado cuenta es que hay situaciones que han cambiado dentro de la iglesia, ya sea para los ministros, y no solamente hablo de los pastores, los que son ministros, sino que también para la membresía. Hoy día el pastor no es pastor, tiene el nombre de pastor. El pastor es administrativo, porque a él no se le pide una palabra de Dios, a él se le informa. Y a él se le pide exigencias administrativas de la iglesia. Hoy día no existe el pastor donde un hermano va y pide consejos. Le dice, necesito dirección espiritual, pastor, y usted me la puede dar porque usted es mi pastor. Eso hoy día no se ve. Entonces, aquí hay un problema serio de fondo, tanto de los ministros, como digo, de la membresía, porque obviamente le vamos a echar un poco lo que hablamos el día martes, al tema del posmodernismo, a las filosofías imperantes, pero hoy día la gente, hoy día nosotros, nos acomodamos a lo que queremos acomodarnos. De hecho, por ejemplo, nosotros mismos los pastores tenemos muy poco poder de convocatoria. Cuando nosotros le decimos a alguien que vengan a algo, no vienen. ¿Y por qué no vienen? Porque toman sus propias decisiones. Porque el que le dijo no fue el pastor, se lo dijo administración nomás. Un pastor de la administración de la iglesia lo dijo. O cuando yo falto 3 domingos, o cuando yo me voy de la iglesia y no le digo nada a nadie, porque es un administrador. Entonces hemos cambiado el sentido espiritual y hemos abusado de eso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar el sentido profético de estos 5 ministerios, darle la fuerza en el sentido de que no estamos empoderando por empoderar personas, sino es el caso, porque ese es lo peor que pudo pasar con el movimiento apostólico de este tiempo, que se levanta cada apóstol por cada lado para hacer una jerarquía. No, hombres y mujeres de Dios, ¿cierto?, dentro de los ministerios, que uno sepa que son sus líderes. Y esto no tiene que ver con quién sabe más y sabe menos, eso tiene que ver con autoridad espiritual. Y cuando hay autoridad espiritual se nota en la persona, y tiene un peso. Entonces dice, no, mi pastor a lo mejor no le pega mucho a la prédica, pero es un hombre de autoridad espiritual. Yo lo considero de esa manera y cada vez que doy un consejo él me lo da acertado. Y por eso voy a él y pido opiniones. Como por ejemplo, en el caso de los que creemos en una familia nuclear y creemos que un padre es un ejemplo. ¿Dónde voy yo muchas veces cuando tengo conflictos serios? Voy a donde mi papá. Papá, necesito que me dé un consejo, porque es el que me da un buen consejo. Entonces, yo creo que ahí hay un meollo profundo del asunto. Es decir, nosotros hoy día tenemos una crisis de la iglesia, producto de que nosotros tenemos las cosas lindas de la adoración, de la palabra y de muchas cosas más, pero hemos perdido esa área donde tenemos que recuperar y ver que aquí, ¿cierto? Obviamente que los razonamientos que existen hoy día, porque hoy día razonamos muchas cosas, nos llevan a otras cosas extremas. Por ejemplo, lo que pasó arriba
en Coyihuay. Entonces, no, si el pastor hace y deshace, va a jugar con mi vida, va a hacer lo que quiere. Bueno, entonces estamos viendo al otro extremo, entonces, porque lo mismo que decías tú, si Moisés dice, Dios me dijo que así tenía que ser el tabernáculo, uno podía haberle dicho, ¿quién te dijo? Tú dices que fue Dios, demuéstramelo. Pero todos le creyeron, porque confiaban que era el líder que Dios había puesto. Ahí hay un tema, un abismo importante, que tenemos que madurarnos. Sin duda que hay cosas que tenemos que reflexionar. Yo creo que este tiempo de entrenamiento es para eso, es para revisar, es para chequear, es para observar, es para mirar. ¿Dónde tenemos que hacer cambios? ¿Dónde tenemos que hacer algunos giros? ¿Dónde hay cosas que tenemos que dejar de hacer y otras que tenemos que empezar a hacer? Ahora, si bien es cierto, hoy día casi, y lo digo basado en lo que uno ve en Estados Unidos, los dos trabajan, los hijos estudian hasta las 3, 4 de la tarde. Parecía, lo conversaba con un pastor y le decía, me da la idea de que cada vez nuestra sociedad nos estorba más, y voy a usar la palabra esa, nos estorba más para hacer el discipulado que Dios quisiera que hiciéramos. O sea, un discipulado de contacto, de relación, de comunión, de intimidad, de relación. Si incluso ni la familia a veces se puede ir. A ver, porque él come una hora, ella come a otra hora, y los hijos a otra hora. Parece que el sistema, parece que en vez de unir la familia, la está desuniendo. Entonces cuesta, y está siendo difícil porque el sistema mismo está como diseñado para digregar, separar, dividir la familia. Entonces imagínense, cuesta juntar la familia, el papá con la mamá y los hijos. ¿Cuánto más? Estamos hablando de empezar a aglutinar gente, o sea, varones, jóvenes, y los que están llevando adelante un trabajo a nivel de grupos, saben de lo que estoy hablando y de lo que a veces se tiene que estar luchando, insistiendo, hablando, bregando, para que la gente venga, para que la gente lo haga. Entonces yo creo que son cosas que hoy día la iglesia las está viviendo y vamos a tener que replantearnos cosas. Hay lugares ya definitivamente donde la iglesia está buscando casas y trabajando en casas. El último informe que me llegó hace 3 semanas atrás de China. Ustedes saben que China no tiene templos como nosotros y no se reúnen en templos, ellos se reúnen en casas, ¿cierto? El último informe dice que la iglesia en China son 67 millones de cristianos. 67 millones de cristianos. ¿Dónde se juntan? En casas. No estoy diciendo con eso, hagamos un cambio, no hay más templos, no. No podemos tomar decisiones almáticas ni emocionales. Se trata de orar, buscar dirección y que Dios nos vaya dando estrategias. ¿Cómo ir haciendo el trabajo mucho mejor? Estas preguntas que nos vamos a hacer hoy día van a continuar y quizá no tengamos las respuestas. Y los próximos días nos vamos a hacer más preguntas. Porque analizábamos con un amigo que de niño estábamos en una congregación y decíamos, ¿cómo mi mamá, nosotros éramos 5 hermanos, cómo mi mamá nos llevaba a todas las vigilias? ¿Cómo mi mamá nos llevaba a todas las convenciones? Y me recuerdo cuando transportaban gente de Valparaíso hasta Limache, y la gente iba a todos los eventos, y parece que cada vez eso ya se va diluyendo. Y hay gente que está luchando con los eventos distritales, con los eventos regionales, y tratando. Donde yo estoy, ahí en Estados Unidos, no hay pastor de distrito ya. Se aburrió, presentó la renuncia, Enrique Lima. Le dijo al pastor, al supervisor, no soy más pastor de distrito, me cansé. Los cito, no viene nadie. Les preparaba comida, nos preparaba todo. O sea, ya no hallaba cómo llevarnos a la reunión y no íbamos. Ni llamaban por teléfono. Entonces hay cosas que a veces uno dice, a ver, ¿qué está pasando? Está complicado. Por eso hay cosas que tenemos que revisar, otras que rescatar y replantearnos como iglesia. Y una de ellas es cómo hacer el discipulado efectivo con nuestra gente. Porque del discipulado vamos a empezar a formar y equipar gente. Pastor, se desprende entonces esto que estamos conversando, lo que estamos estudiando. Uno de los factores que hoy día más juega en contra de poder capacitar, formar discípulos,
obstáculo que es que la persona que viene del trabajo, a la cual yo quiero visitar, lo único que quiere es llegar a su casa, comer y acostarse y descansar. Entonces tenemos que, lo que antes se podía hacer, que un proceso discipulado en el centro a las 4 de la tarde del día, eso es imposible. No se puede contar con las personas a esa hora porque están en plena faena laboral. Entonces sería uno de los grandes obstáculos para lo que debe de hacer es tener tiempo, invertir esos recursos en las personas, en los santos. Hoy día topamos con eso, que hay que discipular y hay que hacerlo. Y conozco muchos profesores, amigos que discipulan en la noche después de las 8 o 9 de la noche. Ahora, ya para ir cerrando, yo empatizo con lo que dice Carlos. Podríamos decir entonces ya, no hagamos tan discipulado, cada uno que se la arregle como pueda. Y si tú quieres crecer, crece solo, si no, ves tú cómo lo haces. Pero sí quiero decirles algo, a mí China me desafía, Corea me desafía, China sigue creciendo, Corea sigue creciendo. Ahora, querer es poder. Tengo a mi hermano en Suiza, que lo conocemos, Marcos, él trabaja en construcción o tema de casas, que es un trabajo pesado. Él sale a las 5 de la mañana a trabajar. Normalmente está llegando 6, 7 de la tarde. En construcción. Y todos los lunes tenemos enseñanza, comunión, con la palabra, con la oración, saber cómo están, quiero saber cómo les ha ido, cómo ha estado su semana. Y me decía el otro día, ¿sabes qué, hermano? Yo he entendido que el Evangelio es comprometerse con todo. Y me decía, yo a veces llego re cansado. Y lo que más quisiera es llegar a mi casa, dormir y descansar. Pero ¿sabes qué me dice? Yo entiendo esto como una necesidad, pero también como una responsabilidad. Ahora, lo que dice Carlos, no discrepo con él. Porque es la respuesta de la gente. Ustedes que están trabajando, que no puedo, no tengo tiempo. Pero a veces sí tenemos tiempo para otras cosas. ¿Verdad? O sea, es un tema de prioridades. Es un tema de compromiso. ¿Se entiende, no? Entonces, yo creo que hoy día lo que está faltando es eso, es pasión por Cristo. Pasión. Aún entendiendo casos aislados. ¿No? Porque si alguien me dice a mí, pastor, estoy llegando a las 10 de la noche del trabajo, ¿a qué hora iba el discípulo? Ok, está bien, te entiendo, llega a las 10 de la noche. No hay problema. Pero si alguien quiere, va a buscar la forma. ¿Verdad? Les cuento un caso así para ir cerrando. Hay no es discípulo, es un congregante. Y los miércoles yo hago enseñanza en la congregación. Estoy enseñando tema de escatología, todo lo que es Apocalipsis y todo eso. Y le digo la otra vez, oye, ¿por qué no van los miércoles? No puedo, me dice, el trabajo. Ok. Y él juega conmigo en una liga de fútbol. Y justo le cambian el turno en la noche, o sea, de 6 de la tarde hasta las 4 o 5 de la mañana. Él trabaja en asunto ahí de policía frontera. Y voy el jueves antes de venirme y lo veo ahí, en el partido. Mira. ¿Y cómo lo hizo? Tiene que llamar al trabajo avisando que no puede ir a trabajar porque tiene algo que hacer. Y allá no te están preguntando ni que traen un papel, ni que el doctor. No, o sea, tú avisas y dices no puedo ir y está bien, no vas. Como acá. Y yo dije esto. Ningún miércoles ha llegado a la enseñanza. Pero pudo correr, llamar a su trabajo para decir que no puede ir porque tenía partido de fútbol. Y dije yo, otra vez me enseña que querer es poder. Yo quiero, puedo. Yo intento, yo hago lo que puedo. O sea, quiero decirles, muchachos, la iglesia de Dios, del Señor, de Jesucristo, debe ser y debe conformarse por gente comprometida con su fe, comprometida con su palabra.
Eso tiene que ver con la diferencia que vamos a marcar en los próximos días. ¿Bernardo? No, no hay break. No, antes de break, quedamos de escuchar de música llamada un poco lo